Buenos días, mi nombre es Beli Bogoiva y hoy estamos aquí con nuestra tercera clase sobre las metodologías de la enseñanza de la lengua castellana y literatura. Vimos en la primera clase la teoría básica a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a cualquier clase de lengua castellana y literatura, tanto si habláramos de una clase de nativos hispanohablantes como de una clase donde el castellano es una segunda lengua o una lengua extranjera. En nuestra segunda clase empezamos a hablar sobre la competencia comunicativa con todas las subcompetencias que entran dentro de la misma. Hablamos también de la metodología tradicional y también de la metodología nocional, funcional y estructuralista de enseñanza de lenguas, que vemos con un claro ejemplo. Y luego seguimos con las subcompetencias de la competencia comunicativa. Bien, nos quedamos en la subcompetencia estratégica. Y aquí, antes de seguir hablando sobre las estrategias de aprendizaje y las estrategias de comunicación que están directamente relacionadas con esta subcompetencia, me gustaría recordaros el hecho de que la competencia estratégica implica una doble habilidad. Tenemos por un lado el hecho de que es una subcompetencia que intenta agilizar el proceso de aprendizaje con una serie de estrategias adecuadas que iremos viendo. Y por otro lado, ser capaz de compensar distintos tipos de dificultades que puedan surgir durante el curso de la comunicación. Bueno, esta doble vertiente de estrategias, por un lado las estrategias de aprendizaje y por otro lado las estrategias de comunicación, me gustaría subrayar lo siguiente. Las estrategias de aprendizaje están orientadas al proceso de comunicación, mientras que las estrategias de comunicación están dirigidas al producto final de la comunicación. Así que las vamos a tratar, los vamos a ver de una forma separada, aceptando siempre que el uso de las estrategias de comunicación, que veremos en segundo lugar, contribuyen siempre también al proceso de aprendizaje. O sea, los vemos por separado, pero están entrelazadas entre sí. Bien, acordaros también que aquí en subcompetencia estratégica hablamos que entraban todos los recursos verbales y no verbales, y por ello muchos lingüistas la están considerando esta competencia como una habilidad general. ¿Por qué? Porque independientemente a lo que nos dediquemos o lo que queramos hacer, sea componer una canción, pintar un cuadro, resolver una ecuación matemática, escribir un poema, escribir un cuento, lo que sea que tenga que ver la tarea, siempre tiene que ver con un uso comunicativo de la lengua, ¿vale? Y por eso aquí, recursos verbales y no verbales, muy importante. Estrategias de aprendizaje. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Bueno, las estrategias de aprendizaje se refieren, ya veréis como os he puesto aquí, hay 3 puntos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se refiere a un conjunto de planes, de mecanismos y de operaciones mentales que un estudiante pone en marcha de forma consciente para que el proceso de aprendizaje se puede efectuar y se puede efectuar además de un modo que sea ágil. Por eso aquí os he puesto esto, proceso de aprendizaje consciente. Acordaros que ya de por sí hablábamos de que el aprendizaje era un proceso consciente que lo diferenciaba de la adquisición, que era inconsciente. Pero aquí, os lo vuelvo a remarcar porque implica la conciencia plena del que está aprendiendo, de las estrategias que está usando
y de qué es lo que quiere conseguir con ellas. Bien, el énfasis de estas estrategias de aprendizaje tiene que ver con la autonomía en el aprendizaje, con esto que es aprender a aprender. Y aquí os he puesto el enfoque por tareas. ¿Por qué el enfoque por tareas? Es un enfoque comunicativo, una metodología que cada vez bueno, es muy extendida, se usa mucho y bueno, yo la encuentro también que es da muy buenos resultados. ¿Por qué el enfoque por tareas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el papel del profesor en este enfoque por tareas? Bueno, el profesor ya no se limita solamente a, quiero decir, él ya trasciende de corregir errores y de explicar dudas. Él estamos hablando de que su figura ya traspasa a esto que de manera tradicional se le hace hacer y queda atento a todas las necesidades de sus alumnos, intentar motivarlos, confiando en sus capacidades, por supuesto, les ayuda dando pistas para que ellos mismos sean los que induzcan las reglas y resuelvan las dudas. También les puede sugerir unas formas nuevas de hacer las cosas, probando, ¿no? Pues con distintas tareas, distintas metodologías, bueno, estrategias, a ver cuál es el que mejor se adapta a cada uno de sus alumnos. Estamos hablando de que él pasa a ser un observador del proceso de aprendizaje y de esta interacción comunicativa entre sus alumnos, capaz de adaptarse a nuevas formas de aprendizaje, o sea, de nuevas estrategias de este aprendizaje. Con lo cual es una figura mucho más completa. Y bueno, aquí nos podríamos hacer la pregunta, vale, ¿cómo agilizo yo el proceso del aprendizaje? ¿Qué estrategias me van a facilitar este aprendizaje? Bien, pues aquí hemos de ser conscientes que existen una serie de estrategias universales de todo aquello que se aprende, pero no nos olvidemos también que enseñar estamos con individuos, no estamos con unas máquinas que hayan salido de una fábrica, con lo cual cada uno conforme a su personalidad, su experiencia previa, sus conocimientos del mundo, su procedencia cultural, tenemos muchos factores a tener en cuenta. Con lo cual, hemos de tener todo esto muy presente a la hora de seleccionar las estrategias o más bien la mezcla de estrategias para facilitar y agilizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y aquí os he puesto procedimientos metodológicos. Voy a hablaros de dos procedimientos metodológicos en particular. El primero es el llamado método del verbal reporting, que os he puesto aquí debajo. Aquí a la derecha veis que os he puesto introspección de retrospección, que es lo que tiene que ver de esta reflexión que vamos a explicar un poquito mejor, que tiene que ver directamente con este método del verbal reporting. Y luego el segundo, que es el análisis de resultados con especial hincapié en las causas de los errores. Bien, vamos a ver el método del verbal reporting, introspección, retrospección. ¿Qué quiere decir esto? Pues en ambos casos estamos hablando de una reflexión. Y si estamos hablando de reflexión, seguimos dentro del plano de la conciencia. Bien, ¿cuál es esta reflexión? Que se tiene que ser el hablante, el que aprende. Pues bueno, es sobre la introspección, tiene que ver con las estrategias que el alumno cobra conciencia de que pone en marcha de manera simultánea a la tarea o la actividad a la hora de solucionar, de realizar esta tarea. Y la retrospección es lo mismo, o sea, esta reflexión sobre su propio proceso y estrategias que ha aprovechado de aprendizaje, pero ya una vez terminada, efectuada la tarea.
Así que en este caso, por ejemplo, un ejercicio que se podría recomendar pues sería que un alumno pues piense en voz alta sobre los mecanismos que ha empleado, por ejemplo, también dependiendo de la tarea. Pero imaginaros, en tema de vocabulario, pues que tienen que llenar huecos, ¿vale? Pues, ¿qué estrategia ha seguido? Por contexto, eh, una vez que vaya colocándolas, bueno, por eliminación. Entonces, que él mismo se haga consciente del proceso que sigue. Bien. Y en segundo lugar, como una estrategia de aprendizaje, podríamos hablar del análisis de la producción lingüística. ¿Qué quiere decir esto? A ver, errores. Los errores es que son necesarios, aparte de que son inevitables en cualquier proceso de aprendizaje. ¿Qué es importante? Pues para poder profundizar en el conocimiento de los procesos y mecanismos que nos ayudan a potenciar unas estrategias de aprendizaje, a seleccionar bien unas estrategias de aprendizaje que sean ágiles y tal, necesitamos profundizar en los resultados que se han obtenido, en los errores y en la razón que está detrás de estos errores. De este modo, solo de este modo se puede como ajustar mejor la actuación didáctica, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginémonos que estamos en una clase donde el español es una segunda lengua. Vale, pues podríamos ver, por decir, ¿cómo descodifica un texto? ¿Lo traduce de manera literal? ¿En qué se apoya? ¿Qué significa para él conocer una palabra? ¿Cómo ha sacado el significado de aquellas palabras que tenemos la seguridad, o sea, tenemos la claridad de que es un vocabulario nuevo y desconocido para ellos, pero sin embargo ellos han llegado, ¿no?, a descodificarlo correctamente? ¿En qué orden consiguen interiorizar las estructuras gramaticales? Es decir, estamos hablando de unos procedimientos que podemos establecer una vez conociendo los errores y a partir de allí ya podemos seleccionar mejor, emplear mejor, o sea, ajustar mejor los materiales a usar en clase. Bien, estrategias de aprendizaje. Aquí os he puesto. Tengamos claro que son de dos tipos. Por un lado tenemos las estrategias directas y por otro las indirectas. Bien, ¿cuáles son las directas? Pues todas aquellas que están directamente involucrados en el proceso de aprendizaje de una lengua. Y las indirectas, pues son aquellas que no involucran a la lengua, directamente a la lengua que se estudia, pero sí son útiles porque sirven para apoyar, para controlar el aprendizaje de la lengua. Una vez aclaradas las diferencias entre los que son directas y las que son indirectas, os he puesto aquí una tablita que está muy bien porque podéis ver las distintas estrategias muy bien delimitadas. Por ejemplo, estrategias directas. Acordaros lo que hemos dicho, las directas tienen que ver directamente con la adquisición de la lengua. Tenemos por un lado estrategias de memoria. Pues bueno, crear asociaciones mentales, asociar imágenes con sonidos, dar respuestas físicas. Aquí es independiente de si el español es una primera lengua, que si es, o sea, si es una lengua materna, que si es una segunda lengua. Todo el mundo tiene alguna estrategia que utiliza. La cuestión es saber muy bien los alumnos qué estrategias suelen usar, siendo conscientes porque, por ejemplo, si sabemos que los alumnos son muy visuales, pues a lo mejor cuando estemos trabajando el vocabulario nuevo tendríamos que apoyarlo en un soporte visual atractivo que les ayude a crear estas asociaciones. Cognitivas. Bueno, entre las cognitivas, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, codificar, descodificar mensajes, analizar, razonar, utilizar recursos para organizar la información y poder utilizarla.
Las compensatorias. Compensatorias son aquellos que tienen que ver con sacar el significado, sentido de un texto, adivinarlo, por decirlo así, y por otro lado también resolver los distintos tipos de problemas de comunicación que se pueden encontrar. Fijaros en las estrategias indirectas. Podemos hablar, los podemos dividir entre metacognitivas, afectivas y sociales. Las metacognitivas, ojo, delimitar lo que se va a aprender. Tenemos que tener muy claro el objetivo de lo que queremos conseguir, ¿vale? Y por ello tenemos que tener un orden, un plano, o sea, un planteamiento, una planeación de todo lo que queremos que aprendan. ¿Y por qué? Porque solo así también seremos capaces de poder evaluar el aprendizaje analizando los problemas con los que se han podido encontrar los alumnos, buscando soluciones y, bueno, lo que os he dicho, intentando analizar esta producción lingüística, los distintos errores con los que ellos hayan podido encontrar. Afectivos. Acordémonos, la educación emocional parece mentira, pero es que afecta muchísimo a nivel personal, al grado, al modo de aprendizaje también. Entonces, reducir la ansiedad, animar a los alumnos, enseñarles a controlar sus emociones, ¿no? O aprovecharlos de un modo óptimo para poder adquirir, poder desarrollar aquello que les interesa. Y sociales, pues aquí tendríamos pedir las declaraciones, verificaciones o repeticiones. Aquí el punto 2 tiene que ver con la enseñanza de lenguas cuando estas son segundas lenguas o lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque aquí en los sociales es interesante verse también dentro de las estrategias indirectas, ver cómo se interactúan, cómo es su comunicación tanto con otros hablantes nativos como con otros hablantes no nativos, porque ahí podemos ver también diferencias y a partir de allí pues ser capaces de guiar, de redireccionar las estrategias y metodologías a usar. Y bueno, claro, empatizar con los demás. Es decir, visto todo esto, ya veis, es muy importante establecer el perfil estratégico del alumno. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un conjunto de tareas con los que trabajar en el aula las estrategias de aprendizaje. Bien, aquí me gustaría daros como un ejemplo. Imaginaros que estamos en clase y queremos enseñar vocabulario, ¿vale? Y bueno, aquí, por decirlo así, ¿no? Por ver un ejemplo un poco más práctico. Todo esto lo que acabamos de ver, pues verlo con un ejercicio práctico. Bueno, vocabulario. Ojo. Normalmente el vocabulario no suele aparecer como un objetivo principal en una clase, a no ser que estemos en una clase donde estamos dando español como una segunda lengua. Pero este sí se suele trabajar de modo casi continuo al servicio de otros objetivos. Por ejemplo, ¿cuándo vemos vocabulario en una clase? Pues cada vez que los alumnos tienen que interpretar un texto, interpretar un audio que les hayamos puesto o practicar unas determinadas estructuras gramaticales, ¿no? O hablar de determinadas funciones, por ejemplo, todo esto que es morfología o sintaxis. Y o tenemos que trabajar con ellos la fluidez a la hora de hablar, a la hora de escribir, practicar la pronunciación. Todo esto forma parte, o sea, el vocabulario está presente siempre en todos estos procesos. Bien, y algo lo que tenemos que tener con lo que tenemos que estar muy conscientes, por ejemplo, en este caso práctico, es que, ¿qué pasa? Que cuando tenemos alumnos nativos, ellos tendrán un léxico en número mucho superior a unos alumnos donde el español es una segunda lengua o una lengua extranjera. Entonces,
Pues bueno, aquí podríamos hablar de vocabulario productivo, que es aquel que se utiliza de forma activa tanto cuando se escribe como cuando estamos en una interacción oral. Y el receptivo, aquel que los alumnos son capaces de identificar, de reconocer tanto por escrito como oralmente, pero no suelen utilizar. Bien. Y bueno, hay ciertos criterios que se suelen aprovechar para enseñar el vocabulario, pero bueno, lo que quiero que veáis, por ejemplo, ¿cómo sabemos que ellos son capaces, que ellos conocen una palabra, por decirlo así? Es que aprender o enseñar una palabra es mucho más que dar una explicación o dar una traducción de la misma en caso de segundas lenguas. Implica mucho pues saber cómo pronunciarla, cómo escribirla correctamente, reconocerla al oírla, en una exposición oral que cuando la necesiten les venga a la mente, o sea, la puedan aprovechar, que sean conscientes de cómo funciona gramaticalmente, porque no es lo mismo un verbo. Se tiene que saber su conjugación, su tiempo verbal, que un adjetivo, un sustantivo, donde hablaremos de concordancia también, género y tal. Y bueno, o sea, aparte de estas funciones gramaticales, pues que todos que sepan los significados primordiales, principales de la palabra, o que sepan utilizarla de forma apropiada en un contexto. Y lo que es importante también, no abusar de la misma palabra. Para todo esto, ya veis, podemos poner en marcha tanto las estrategias de memoria con distintos tipos de tareas, como por ejemplo emparejar palabras y definiciones, palabras con dibujos, o codificar y descodificar mensajes. Pues podríamos tener, por ejemplo, las de elección múltiples, los ejercicios de elección múltiples, o rellenar huecos también. Para adivinar el sentido, pues por ejemplo, podremos dar una definición y que ellos sean capaces de adivinar qué palabra es, o hacerlo al revés, hacerlo por grupos, por equipos. Luego, pues algo que les ayuda mucho a nivel afectivo, a estar más animados, son pues son los juegos, por supuesto, y lo que son crucigramas, sopas de letras, las letras desordenadas, el ahorcado, en fin, que hay recursos, que hay tareas, pero hemos de ser conscientes, pues esto, que es siempre según las características, según las estrategias, tanto universales como personales de cada alumno. Y hagamos a las estrategias de comunicación. Bien, las estrategias de comunicación tienen una serie de características fundamentales que definen estas estrategias. Aquí os los he puesto a la derecha. Primer lugar, el tipo de problema comunicativo. Bien, la existencia de un problema comunicativo puede ser de naturaleza diferente. Normalmente con los que más nos solemos encontrar suele ser de tipo léxico. Pero bueno, también depende mucho en qué tipo de clase nos encontramos. Estamos de nuevo, si es una clase donde estamos rodeados de hispanohablantes que sean nativos, o donde el español es una segunda lengua, lengua extranjera a adquirir. Esto es lo primero. En segundo lugar, conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues se refiere a la conciencia por parte del estudiante de hacer uso de un comportamiento estratégico para resolver ese problema. O sea, es ser consciente de que tiene un problema comunicativo, ¿vale? Y que en este problema comunicativo tiene que tomar alguna estrategia, recurre a algún tipo de estrategia, sea verbal o no verbal, para solucionarlo. Y en último lugar, hablaremos de la naturaleza intencional de la estrategia de la comunicación. Y aquí os he puesto otra tablita que está muy bien y vamos a comentar ahora y luego una imagen que os he puesto como ejemplo a trabajar.
Bien, vamos a ver. Estrategias de comunicación. Se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, tendríamos las estrategias de reducción y por otro lado, las estrategias de realización. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? A ver, normalmente, las estrategias de reducción, ¿con qué tienen que ver? Pues tienen que ver con agilizar la comunicación, ¿vale? Y a la hora de agilizar la comunicación, pues se tiende a reducir por brevedad, o sea, con menos a expresar o decir más. Entonces, es una fase de planeación que es una fase, ¿no? Que uno se plantea, pues bueno, pues una estrategia de reducción. Puede ser algo correcto, algo fluido. ¿Cuál es el problema? Que cuando hagamos casos de una estrategia de reducción formal, si hay suficiente recurso lingüístico, no hay problemas de comunicación. El problema viene cuando no hay suficiente recurso lingüístico. Imaginémonos, a ver, que reducción fonético-fonológico, pues imaginaros en el contexto de un alumno que nos venga, por decir, de otro país o de otra comunidad que utiliza otro tipo de pronunciación, o sea, o dialecto diferente al que están acostumbrados de oír los alumnos donde se integra, pues esto a veces puede ocasionar problemas de comunicación exitosa. Puede ser a nivel fonético-fonológico, como hemos dicho esto de pronunciación, ¿no? De ciertas palabras, ciertos sonidos. Puede ser a nivel morfosintáctico, pues por decir que tiene que ver, ¿no? con cómo se organiza la frase, dónde se coloca pues, el adverbio, bueno, en fin. Y luego, por último, el léxico semántico, que es el que también se suele ver o sea, en un mayor porcentaje, por decirlo de algún modo, y el que más destaca de algún modo, porque, bueno, sabemos que el léxico, aunque tenemos tantísimos y tantísimos millones de hispanohablantes por todo el mundo, pues dependiendo del país de origen, tenemos un léxico muy variado y a lo mejor lo que una palabra puede significar en un país puede que ni exista en otro país donde se tiene que trasladar al alumno o al revés, que tenga un significado totalmente diferente al que está acostumbrado, ¿no? Es decir, esto es algunos problemas con los que nos podemos encontrar. Bien, ¿qué ocurre? Vale. Eso es por un lado con los problemas, bueno, con las estrategias que son de reducción formal. ¿Qué pasa con los de reducción funcional? El de nivel funcional se suelen ver cuando tenemos hablantes con problemas en la planeación y en la ejecución. ¿Vale? Normalmente lo vemos cuando hay una conducta, una predisposición ya al abandono de la comunicación. Y por eso aquí nos pone evitar el tema o abandono del mensaje o otro caso con que nos podemos encontrar, pues reemplazar un significado más detallado de una palabra por el de otro que sea más universal y de este modo pues cambiar de tema. Fijaros, todas estas estrategias de reducción que hemos comentado, hemos dicho, ocurren cuando tenemos recursos lingüísticos insuficientes. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, lo contrario, buscar la expansión, ¿no? Lo contrario. En estas estrategias de expansión, también llamadas de realización, pues podemos ver también de dos tipos. Por un lado, las compensatorias y por otro lado, las que son de recuperación. Las compensatorias. Las compensatorias, pues bueno, cuando tenemos un problema a nivel formal, ¿vale?
compensatorias, pues por decir, cambio de código. Esto nos encontramos, gran parte de estas compensatorias nos podemos encontrar con el español como una segunda lengua, una lengua extranjera, cambio de código. O imaginarse en una situación, ¿no?, de dos alumnos de nacionalidades diferentes, pues en un aula ambos quieren aprender español y bueno, no tienen el suficiente nivel de conocimiento del idioma para poder comunicarse libremente. Pues bueno, van intercambiando de códigos. Imaginemos, por ejemplo, ambos hablan inglés, pues van intercambiando los dos idiomas para conseguir comunicarse. La transferencia de un idioma a otro. Esto también nos ocurre mucho. La transferencia en el sentido de, pues por ejemplo, tanto a nivel morfosintáctico, de ordenar la frase del modo en que es del lengua de origen del que provenga el alumno. La traducción literal, esto también seguimos con el caso de alumnos de español como lengua segunda o lengua extranjera. La sustitución o la paráfrasis ya nos podemos ver en ambos casos. La conexión del vocablo, la generalización, la petición de ayuda. Ojo, la petición de ayuda. Aquí pone directo en directa, pero acordaros, puede ser tanto de modo verbal como de forma no verbal, o sea, levantando la mano, la mímica, los gestos, todo esto aquí tiene mucho que ver. Y de recuperación, pues bueno, esperando, apelando a la similitud formal, asociaciones por campos semánticos, uso a través de otras lenguas, en fin, tenemos todo esto. Y aquí os he puesto esta imagen, que está muy bien, para que, porque es que, fijaros, es que los procedimientos didácticos, ¿vale?, incorporan actividades. Es muy importante que se incorporen actividades que fomenten el conocimiento del funcionamiento del idioma, pero también el uso de estrategias de comunicación muy diferentes. Como por ejemplo, aquí tenemos esta imagen donde, voy a leer lo que pone, ¿no? En ella nos pone: Paco y Raquel tienen que comprar algunos muebles para su casa. Fíjate en lo que hacen en la tienda para explicar al dependiente lo que quieren. No todos los muebles que quieren están expuestos en la tienda. ¿Qué crees que hacen Paco y Raquel? Bueno, este es un ejercicio que yo lo encuentro muy bueno, no solo para alumnos donde el español sea segunda lengua o lengua extranjera, sino nativos también, porque se trabaja el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, se tiene que fijar muy bien en las imágenes, se trabaja mucho también la imaginación y las destrezas, tanto interpretativas como las destrezas expresivas. En este sentido, ¿qué entendemos por destrezas interpretativas? Pues bueno, en destrezas interpretativas tendríamos tanto la comprensión escrita como la comprensión auditiva. O sea, podríamos hacer el mismo ejercicio incluso con algún audio o apoyándonos con alguna imagen de más o sin apoyarnos en una imagen, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tendremos que tener aquí, por ejemplo, en un ejercicio así, donde queremos potenciar, poner en marcha estas destrezas interpretativas? ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Pues bueno, hemos de tener en cuenta que para interpretar un texto, sea este oral o sea escrito, entran siempre una serie de factores a tener en cuenta y que se suelen denominar atributos. Bueno, por un lado tendríamos los atributos del texto, es decir, no es el mismo, aquí vuelvo a diferenciar, ¿no?, entre alumnos nativos y alumnos del español como segunda lengua. ¿Por qué? Porque el alfabeto, la pronunciación entre los distintos idiomas, primero, son muy diferentes. Entonces, hemos de conocer el grado de familiaridad del alumno con el alfabeto, la pronunciación del español, o bueno, también con las edades con las que estamos trabajando, de niños pequeños o adolescentes, ¿no? Ya nos cambia mucho. Luego, por otro lado, tenemos los marcos del discurso, la puntuación, por ejemplo, distribución de párrafos, todo esto que tendríamos, por ejemplo, en la interpretación de un texto escrito.
¿no? Donde incluso hablaríamos de géneros diferentes. En fin, eso es por un lado. También hay que tener en cuenta la redundancia, esta conciencia de la redundancia, o sea, que una misma idea se puede retomar varias veces o de formas diferentes a lo largo, a lo largo del texto, a lo largo de sea este escrito o oral. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta pues, los atributos del oyente, el lector, ¿no? En ambos casos. ¿Cuál es su mundo? O sea, por decir, si le damos a un periódico, si sacamos un artículo de un periódico, ya sabemos, bueno, también dependiendo de las edades o los alumnos con los que trabajamos, pero bueno, supuestamente ellos ya saben lo que se pueden encontrar dentro, cómo estará estructurado o tal. Con lo cual, conocimientos del mundo. Ojo, fijaros que es que estamos otra vez moviéndonos todo el rato, moviéndonos entre, perdonad, entre competencias que hemos ido viendo. El conocimiento del tema que se esté trabajando, la familiaridad con el tipo de texto que se esté trabajando y, bueno, pues el grado de destreza lingüística también, tanto en la deducción como en la selección, en fin, hay muchas cosas que tener en cuenta, pero muchos elementos también que podremos intentar trabajar, ¿no? Guiar. Y por último, pues hablaríamos de los atributos del contexto. ¿Por qué? Porque la situación nos cambia también mucho según el contexto. La motivación, las interferencias que pueden existir, bueno, la finalidad con lo que se hace un ejercicio, en fin. Pero bueno. Y no olvidarnos, claro, no solo de las cosas que pueden tener en común, pero también de las diferencias entre una comprensión escrita y una comprensión oral. Porque en una comprensión escrita no tenemos un feedback que tenemos en una comunicación oral, ¿no? O, bueno, este paralenguaje que tenemos en una comprensión oral que normalmente nos falta también en la comprensión escrita. Bueno, tipos de tareas, pues también tendrían que ser muy varias, también dependiendo de lo que queramos sacar del texto, si una información muy detallada, si una información selectiva, y bueno, según el tipo de tarea que queramos, o extraer una información general, dependiendo ya del tipo de tarea, pues seleccionamos el tipo de ejercicio. Por ejemplo, imaginémonos que queremos una información detallada. Pues bueno, podría ser un ejercicio, podría ser ordenar dibujos de acuerdo a un texto que los hayamos dejado leer previamente. O completar un texto con espacios en blanco con palabras sueltas. O marcar diferencias entre un texto y una imagen que lo acompaña. O usar la mímica, por ejemplo, también. Para que, imaginaros, por ejemplo, en un tipo de juego, ¿no? De equipos, que se les distribuyan textos y que tengan con mímica, cada uno a su equipo, explicar lo que ocurre en el texto para que se hagan conscientes de la fuerza, por ejemplo, de todo el lenguaje no verbal como una estrategia de comunicación más. Imaginémonos, por ejemplo, queremos que seleccionen una información en particular. Pues, ¿qué tipo de actividades podríamos organizar? Pues preguntas sobre un texto, preguntas concretas. O escribir frases que resuman los contenidos y que ellos tengan que elegir las que son verdaderas y las que no. Emparejar dibujos con textos. Bueno, pueden ser muchas actividades muy diferentes. O, por ejemplo, imaginémonos que lo que queremos es que sean capaces de extraer una información global, desarrollando esta destreza interpretativa. Pues bueno, dejarles un texto sin título que ellos tengan que ponerlo. O reconstruir textos recortados y mezclados, pero diferentes, ¿no? O hacerles resumir texto en un número exacto de palabras, pero bueno,
Estos son como ejercicios sueltos que tienen que ver con el tipo de tareas que queramos aplicar, pero ojo, acordaros siempre de que depende de que es muy importante la forma en que se les presenta. Si se les presenta como un juego, pues normalmente se lo toman de un modo. Yo, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, si les pones la tarea tal cual, pues organiza esto, no, pues que haya algo, ¿no? Algo más que los mueva, o por equipos, o crear una historia, porque todo el mundo nos gustan las historias. Pues una historia que tengan que reconstruir, por ejemplo. También lo que hemos comentado con imágenes así, como la que está compartido aquí, pues también se pueden trabajar las destrezas, aparte de las interpretativas que hemos visto, las destrezas expresivas, ¿vale? Las destrezas expresivas. ¿Qué entra dentro de las destrezas expresivas? Pues aquí tendríamos la expresión oral y la expresión escrita. Pues bueno, aquí pues podríamos lo mismo, hablar de técnicas muy variadas según el objetivo que queramos conseguir. Podemos hablar pues, de técnica de la aproximación, ¿no? Cuando queremos que ellos escojan una palabra, una estructura aproximada que tengan que utilizar, ¿no? De una manera correcta, o pues usando perífrasis, o sea, parafraseando textos, ¿no? O inventando, o bien, quiero decir que hay otra vez una serie importante de actividades que se pueden desarrollar en relación a las tareas o los objetivos que queramos conseguir. Aquí nos hemos de acordar siempre de la fluidez, ¿vale? La fluidez como parte de esta destreza. Que, ojo, algunos equivalen a fluidez con rapidez. Que, bueno, no necesariamente, no es necesario, bueno, tampoco es cuestión, ¿no? A ver, si tenemos un hablante que vemos que no se atasca cada tres palabras, ¿no? Que es capaz de emitir, de fluir, de que su pensamiento, su comunicación es capaz de fluir sin dificultad, podríamos hablar de fluidez. También fluidez consistirá en hablar como un nativo en caso de que tengamos, ¿no? Pues alumnos en una clase de español como segunda lengua. Pero ojo, aquí acordaros, nos entran todas las subcompetencias que hemos visto, tanto lingüísticas como las sociolingüísticas. Esto hay que ser conscientes. La fluidez también equivale a comunicación. Si una persona es capaz de comunicar lo que piensa o lo que siente, entonces se está expresando con fluidez. Bueno, como actividades variadas que podríamos ofrecer para trabajar estas destrezas y poner en marcha las diferentes estrategias de comunicación dentro de estas destrezas, pues podríamos tener, por ejemplo, las mini charlas. Las discusiones, por ejemplo, en una mini charlas, por ejemplo, proponiéndoles X temas X temas que les interesan a ellos y que cada uno prepare en su casa una pequeña exposición que luego los compañeros, una vez la expongan en clase de manera oral, pues bueno, pues le pueden hacer preguntas, le pueden hacer comentarios, creando ya un debate a partir de allí. Las discusiones. Pues bueno, las discusiones también es una tarea que está muy bien porque los alumnos se tienen que poner de acuerdo sobre un orden de exposición. Y de este modo se fomenta también la interacción entre ellos. Tienen que argumentar sus resultados. ¿Qué más? Pues podrían decir, empezar sobre un tema que empiece uno y en un momento parar y que tengan que seguir el siguiente. Y así tienen que estar pendientes, por ejemplo, de lo que ha dicho el compañero, bueno, los compañeros,
para ser capaz de seguir sin repetir lo que ya se ha expuesto. Luego podremos hablar también del binomio fantástico, que bueno, ya lo conocemos, bueno, ¿no? Que consiste en elegir dos palabras al azar y crear una historia partiendo de palabras que son muchas veces totalmente opuestas o donde no encontramos ningún vínculo entre ellos. Jardín y despertador, por decir. Es también una actividad que es muy creativa y bueno, que nos ayuda también para el desarrollo de estas destrezas expresivas. Los fotos y los dibujos son un aporte y un apoyo también muy importante y nos ayuda mucho para que ellos, aparte de las destrezas expresivas, desarrollen las destrezas interpretativas. Por ejemplo, si se ve en una imagen un objeto, ¿qué les sugiere? ¿Qué creen que podrían hacer con él? Si es un paisaje, ¿de qué país podría ser? ¿Por qué? ¿Cómo creen que será el clima de este país? ¿De qué época del año, en qué época del año está tomada la imagen? Si es una acción, ¿qué ha podido pasar antes? ¿Qué puede pasar después de lo que se haya capturado o dibujado? Si hay más de una persona, como por ejemplo aquí, ¿cuál es la relación entre ellos? ¿Qué están haciendo en el momento en que está captado, ¿no? el dibujo? Si las personas están hablando, ¿qué están hablando entre ellos? ¿De qué están hablando? ¿Cómo podría ser una posible conversación entre ellos? Imaginémonos que esto es, por ejemplo, en el caso de una imagen. Y si les pusiéramos un cómic con una serie de imágenes, que es un recurso que yo encuentro también que da unos resultados muy buenos, porque es algo que les suele gustar mucho, pues bueno, por ejemplo, se podría coger una serie de tiras de un cómic, quitando un dibujo diferente a cada alumno y suprimiendo un dibujo final que los alumnos tengan que inventarse en relación, en base a lo que ya tienen, pero a cada uno quitándole una imagen de la tira. Y así también potenciamos su creatividad. ¿Vale? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el juego de roles, que bueno, también los debates, también, en fin, las representaciones teatrales, se pueden hacer muchísimas actividades de distintas tareas según los objetivos que se persigan y las destrezas que se quieran trabajar, pero acordaros que enseñar una lengua implica siempre poner en marcha un conjunto de destrezas, un conjunto de estrategias, un conjunto de subcompetencias, con lo cual hay que estar las actividades muy bien pensadas y muy bien preparadas. Y dicho esto, hasta aquí nos quedamos hoy. Os doy las gracias por estar aquí con nosotros. En nuestra próxima y última clase voy a centrarme también en las metodologías que hemos visto, pero ya de una manera más bien en una síntesis resumida para que os hagáis idea de las distintas metodologías que existen. Veremos alguna más también para completar el cuadro del modo más variado posible. Y bueno, de una manera resumida, ¿en qué consisten también las teorías lingüísticas o psicolingüísticas que puede haber detrás de cada una de ellas? A nivel práctico, cuáles suelen ser sus objetivos, los contenidos o los distintos procedimientos que se suelen utilizar, cuáles son las claves, por decirlo así de algún modo. Con lo cual, con la siguiente y última clase, pues terminaremos pues viendo esto ya de manera sintetizada, como os he comentado, en forma de cuadros, todos estos componentes teóricos y prácticos de las distintas metodologías ya vistas,
con algún aporte de más, con alguna metodología más que todavía nos queda por ver. Y bueno, todo esto de mi parte, saludos.